A continuación quisiera presentarles un conjunto de libros de crítica o crónica sobre la literatura latinoamericana. En primer lugar, quiero citar un texto importante, erudito, culto, panorámico sobre todo lo que es la novela en América Latina de Carlos Fuentes, que responde justamente al nombre de la gran novela latinoamericana. Este autor trabaja, no solo se enfoca en algunas novelas emblemáticas, sino que hace un trabajo como panorámico, desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días, rastreando lo que son las tramas narrativas, los cuentos, las noveletas, cómo fueron apareciendo los grandes relatos que constituyen hoy día la tradición literaria latinoamericana. Hay capítulos dedicados a autores específicos, autores concretos: Machado de Asís, Gallegos, Onetti, García Márquez. En el abordaje del siglo XX aparecen allí, son estudiados con gran erudición y rigor, pero también tenemos capítulos de índole más histórico, donde se presenta un poco una mirada de conjunto sobre cómo ha evolucionado, se ha transformado, qué accidentes ha sufrido la novela en su desarrollo en América Latina. Capítulos dedicados a Alejo Carpentier. Un elemento interesante que propone Fuentes es la inserción de lo latinoamericano dentro de lo ibérico, o la relación natural, espontánea, orgánica entre lo español y lo latino. Hay continuas referencias al Quijote, Valle Inclán. Ese diálogo entre lo hispánico y lo latinoamericano es una de las fortalezas de la lectura de Fuentes, y es un libro que genera mucha curiosidad. Invita a leer, a descubrir autores, a mirar quizás textos que ya conocemos con otra mirada, desde otro punto de vista, y no tiene desperdicio. Recomiendo entonces la gran novela latinoamericana de Carlos Fuentes. Para la comprensión del boom latinoamericano, o de lo que se llamó el boom latinoamericano, hay un libro emblemático que fue muy importante para la época. Este libro se publica en el año 1966. Lo hace un periodista chileno llamado Luis Hars. Se llama Los Nuestros, y recoge un conjunto de entrevistas a los autores que estaban marcando la diferencia en el panorama literario internacional. Es interesante porque mezcla distintas generaciones. Encontramos, por ejemplo, a un Borges al lado de un joven Vargas Llosa, Onetti. Vamos a compartir quiénes son los nuestros. Los nuestros de Hars son Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Joao Guimarães Rosa, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, García Márquez y Mario Vargas Llosa. Para el momento en el que se escribe este libro, muchos de estos autores no tenían la notoriedad o la celebridad que van a alcanzar más adelante. Es verdad que sus obras capitales, clásicas, muchas de ellas ya habían sido publicadas, pero estaban despuntando, estaban rompiendo estaban convirtiéndose en el fenómeno de lo que más adelante se llamará boom. Es verdad que está Borges, es verdad que está Rulfo, que son un poco anteriores, pero es muy llamativo cómo Hars supo alinear estas voces, establecer un panorama de lo que estaba pasando en las letras, tanto con autores veteranos como con autores noveles. Estas décadas, los años 50, 60, realmente son las que transforman el discurso de la literatura latinoamericana, y Luis Hars tuvo la fina intuición de sentarse a dialogar con estos autores que estaban marcando una época, describiendo un periodo importantísimo de nuestras letras. Augusto Monterroso, en Pájaros de Hispanoamérica, nos ofrece un interesante bosquejo de los autores de su preferencia. Son biografías personalizadas o miradas que él tiene sobre autores, poetas, narradores que lo inspiraron o que simplemente admiraba. Entonces construye una especie de semblanza de muchas de estas personalidades y cómo influyeron en su desarrollo como autor, en su experiencia como creador. Hay textos de una belleza admirativa, contemplativa, sobre el trabajo creador de voces como las de Ernesto Cardenal, Miguel Ángel Asturias, Bryce Echenique, Horacio Quiroga, Jorge Luis Borges,
Julio Cortázar, entre otros, José Emilio Pacheco. No es una biografía en el sentido estricto, no se trata de datos vivenciales, de hechos en las vidas de estas personalidades, sino de encuentros de Monterroso con ellos, cómo los leyó, cómo los conoció, alguna conversación que tuvieron alguna vez en un congreso, un tropiezo. Es esa mirada mucho más doméstica, íntima, amistosa, la que le da una calidad literaria y una originalidad muy atractiva a estas semblanzas, a estos relatos. Pájaros de Hispanoamérica, de Augusto Monterroso. Y volviendo al boom latinoamericano, creo que uno de los textos más idóneos para conocer las intimidades del boom es esta historia personal de José Donoso, autor perteneciente a la estirpe de lo que se llama boom latinoamericano, pero quizás no una de las voces más representativas. No es García Márquez, no es Cortázar, no es Vargas Llosa, no es Fuentes, que vienen a ser así como los cuatro titanes del movimiento. Donoso cuenta en esta crónica su participación dentro de ese fenómeno que periodísticamente o académicamente se le llamó boom, cómo fue creciendo, cómo se fueron forzando y dando de manera espontánea esas amistades en la Barcelona de los años 60, cómo se conocieron García Márquez, Vargas Llosa, cómo se relacionaron Carmen Balcells, que viene a ser una figura capital dentro de toda esta movida. Y relata un poco también sus búsquedas, sus envidias, sus competencias, sus admiraciones, haciendo mucho énfasis en el asunto de la amistad, diciendo que estos autores en principio eran buenos amigos, se leían los unos a los otros, se admiraban los unos a los otros, pero también relata cómo se fue gestando ese protagonismo de algunos en detrimento de otros y cómo algunas voces quedaron a la sombra. Es un texto que tiene un gran valor histórico, sociológico, para conocer cómo se leyó en España la literatura latinoamericana, cómo veían los autores latinoamericanos el hecho de publicar en España, salir de sus países, cómo se leían entre los países de América. Es una mirada muy honesta que el autor de El obsceno pájaro de la noche nos regala en este hermoso trabajo, Historia personal del boom, de José Donoso. Este libro es una joya. Esto es una compilación que hicieron Joaquín Marco y Jordi Gracia, llamada La llegada de los bárbaros, y su subtítulo es La recepción de la literatura hispanoamericana en España. Esto es un compendio de artículos de prensa, reseñas, prólogos, publicaciones en revistas de cómo fue leída la literatura latinoamericana revolucionaria de los años 50, 60 en la España de Franco. Cómo Barcelona se convirtió en la capital de este movimiento que más adelante se llamará boom latinoamericano. Y justamente eso, cómo era la experiencia estética de recepción de los lectores españoles de estos nobles autores que están haciendo cosas muy raras y escribiendo a la manera de Faulkner o de Hemingway y proponiendo un lenguaje español diferente, con una musicalidad distinta y haciendo cosas que por lo general en la península no se hacían, o se hacían de otra manera, o lo hacían muy pocos autores. Entonces tenemos en este compendio una diversidad de voces distintas, de periodistas culturales, autores, críticos, docentes, académicos, miradas sobre lo que se estaba haciendo en América Latina en literatura. Miradas que en ocasiones tenían un rigor académico bastante sobrio, respetuoso. En otros momentos tenían un carácter admirativo, casi de groupie. En otros momentos vamos a encontrar unos textos quizás cargados con un poco de lo que los españoles llaman mala leche, envidias, incomprensiones, rechazo, pero en general el conjunto de artículos, de textos, de ensayos, de reseñas que se recogen acá, da un panorama bastante completo de lo que significó el arraigo y la permanencia y el respeto de la literatura latinoamericana en España.
Son textos que se recopilan entre 1960 y 1981 y, repito, es un texto muy ilustrativo para comprender todo este fenómeno desde el punto de vista histórico, social, histórico, y para tener una historia, porque ya lo dije, valga la redundancia, pero la aceptarán. Nada más, recomendarlo de una manera entusiasta, la llegada de los bárbaros, Joaquín, Marco y Jordi Gracia. Hablemos ahora de poesía y crítica de poesía hispanoamericana. Esto lo hace de una manera ejemplar y hermosa el profesor y poeta Guillermo Sucre en su libro La Máscara, la Transparencia, título prestado de un poema de Lezama Lima, poeta a quien le dedica un ensayo. Las reflexiones de Sucre son muy líricas, su prosa es deliciosa, se lee con gran placer, es una experiencia estética leer los ensayos de Guillermo Sucre sobre poesía. Habla de la sensibilidad americana, esa es la primera parte con la que aborda estos distintos ensayos y pone mucho énfasis en cómo es el sentir, cómo es la mirada de la vida desde América y desde el poeta americano. En esa lectura se centra en los trabajos de Vicente Huidobro, Vallejo, Borges, ya hemos citado a Lezama Lima, Octavio Paz. Es una reflexión útil y bella sobre el lenguaje, las posibilidades del lenguaje, la flexibilidad del lenguaje americano, su musicalidad en contraste con el español de España y cómo los distintos dialectos del ser americano le otorgan a la poesía continental una vivacidad y una belleza realmente universal, avasallante, desconcertante. Invito a revisar cualquier ensayo de Guillermo Sucre sobre algunos de estos autores. Es una manera bastante didáctica y motivacional de descubrir, por ejemplo, o de acercarse a la poesía de Octavio Paz, de César Vallejo, hacerse un repaso por lo que nos tiene que decir el profesor y poeta Guillermo Sucre. Nos dan herramientas, códigos de lectura y nos invita a descubrir con pasión y placer la obra de estos autores. La Máscara de la Transparencia, Guillermo Sucre. Y no podemos olvidarnos de Brasil, el papel de Brasil dentro de la literatura latinoamericana. Una mirada crítica, pero al mismo tiempo romántica, personalizada, es la que hace Nélida Piñón en su libro de compilatorio de ensayos La Épica del Corazón. Esta narradora brasilera en este trabajo reúne una serie de reflexiones sobre la historia literaria de Brasil y, lo más interesante, la inserción de Brasil dentro del panorama latinoamericano, su relación con el español. Tiene un capítulo en el que comenta, reflexiona sobre cómo el portugués de Brasil tomó muchos elementos del español que le dieron una musicalidad, flexibilidad diferente a lo que es el portugués de la península. Y eso es algo propio de la lengua brasilera. Aborda entonces temas como el lenguaje, la sociedad brasilera, el ser brasileiro, es algo que a ella le duele, le preocupa, que está en una permanente búsqueda de esa identidad. Los capítulos dedicados a Machado de Asís no tienen desperdicio. Tiene también un capítulo muy rico y muy sugerente dedicado a la obra de Clarice Lispector. Y es interesante revisar esta obra para acercarnos a Brasil, que siempre está allí como es parte de Latinoamérica, pero es el vecino grande y poderoso que habla otra lengua, y la relación con Brasil no siempre aparece citada en las obras de crítica general sobre literatura latinoamericana. La lectura entonces, la reflexión crítica de Nélida Piñón sobre la historia literaria de Brasil y cómo Brasil tiene una relación constructiva y un diálogo continuo con el español de América, creo que es muy interesante y vale la pena tenerlo presente. Además, ella escribe delicioso y se lee con gran goce y placer, por lo que repito la invitación a leer La Épica del Corazón de Nélida Piñón.
espero que hayan disfrutado de estas crónicas de lectura de literatura latinoamericana, crítica de la literatura latinoamericana. Si les interesa, les gustan estas reseñas, suscríbanse al canal de YouTube. Pueden seguirme también en Instagram, e.sanchezrogeles, donde estaremos hablando de literatura, música y otros asuntos. Gracias por la compañía.